El cáncer de próstata representa un desafío significativo en la salud masculina del país. Por eso en noviembre siempre hablamos del hombre, en octubre hablamos de la mujer y en noviembre hablamos del hombre. Estoy con el doctor Carlos Zambrano Noguera, él es cirujano general, urólogo, endourólogo, laparoscopista, miembro de la Sociedad Venezolana de Urología, @doctor.carlos.zambrano. Bienvenido, doctor. Gracias, muy amable. Bueno, esto es muy importante, estas charlas, porque nosotros a través de estas charlas podemos ayudar a muchísimos hombres a perder un poco el tabú de lo que es el examen urológico. Porque el miedo, ¿sabes? Que es preferible prevenir o lamentar en el tiempo que diagnostiques un cáncer muy avanzado, que los tratamientos ya son simplemente paliativos. Si nosotros diagnosticamos un cáncer de próstata en estadio precoz, tenemos alto índice de curabilidad. Entonces, el paciente, nosotros lo evaluamos, lo examinamos, hacemos los diagnósticos y es fácilmente llevarlo a quirófano para retornarlo a esa gran salud que Dios nos regaló. Entonces es muy importante la prevención, pues. Si la prevención es simplemente, tú todos los años te vas a hacer, por encima de 45 años de edad, un antígeno prostático, un examen urológico, que el examen urológico nosotros ¿qué vamos a evaluar? Acuérdate que el hombre no solamente tiene cáncer de próstata, también puede tener cáncer de testículo, cáncer de mama, y además hay otras patologías que no son cáncer, que son trastornos de la esfera psíquica. ¿Okay? Porque también vemos pacientes en suicidio en el masculino. Entonces, el mes de noviembre se ubicó también para tratar todas estas enfermedades, ¿sabes? Para ayudar al hombre a resolver no solamente la patología oncológica, sino también tomar en cuenta que hay patologías que no son quirúrgicas, sino son manejo médico para que el paciente no tenga complicaciones en su vida. Pero lo que estamos hablando, principalmente el cáncer de próstata, si lo diagnosticas a tiempo, simplemente con un examen de sangre, que me puede salir un antígeno elevado, aunque el antígeno por sí solo no me va a diagnosticar cáncer. Tiene que estar acompañado del examen físico, ¿okay? Donde nosotros hacemos un tacto de próstata y ahí a través del tacto nosotros evaluamos la superficie de la próstata, la consistencia de esa próstata, el volumen de la próstata y si esa próstata está adherida o no a planos profundos. Entonces, un tacto lo que va a llevar es 5, 10 segundos, y ya tenemos una presunción diagnóstica de lo que puede tener este paciente, porque a veces no simplemente sea un cáncer, sino el paciente puede tener además un crecimiento prostático, ¿ok? O a veces el paciente nos consulta, mira, yo lo que tengo es que me paro varias veces en la noche a orinar, estoy en una reunión y tengo que ir varias veces a orinar, o no aguanto las ganas de orinar, o tengo una urgencia miccional, o simplemente tengo dolor al orinar, ¿okay? O a veces el paciente me dice, mira, lo que yo tengo, yo salgo a trotar, salgo a caminar y después llego y orino sangre. O me desperté en la mañana y estoy orinando sangre. Entonces, esto es importante porque orinar sangre no es normal. Y además, los síntomas cuando dan, que es dolor en los huesos, debilidad generalizada, a veces anemia o una sangre persistente, ya pasamos en vez de ser una enfermedad localizada a una enfermedad avanzada. Porque acuérdate que el cáncer de próstata me puede dar a mí metástasis a los huesos y entonces ya el paciente comienza con dolor en los huesos, dificultad para caminar, molestias, dolores lumbares, o puede dar metástasis pulmonares o metástasis hepáticas en estadios muy avanzados o infiltración de esa misma próstata a la vejiga o al recto. Yo tuve una vez un paciente que me dice, mira doctor, le hicimos todos los diagnósticos, diagnosticamos cáncer de próstata, no quiso hacer el tratamiento porque él dijo que él se iba a curar y me llegó a los 2 años con una fractura de fémur. Pero entonces lo envié al traumatólogo, cuando lo fueron a operar, tomaron la biopsia y era enfermedad metastásica de próstata. Ay. Entonces imagínate todo lo que nosotros pudimos haber prevenido inicialmente porque simplemente con una cirugía radical de próstata pudiéramos haber curado a ese paciente. ¿Y por qué a los pacientes les da miedo, doctor? Porque fíjese todo lo que usted está hablando. Que todos los años lo mencionamos, no solamente este programa, muchos programas en la radio lo escuchamos, pero a los hombres les da miedo ir a la consulta. Bueno, ahorita hay menos miedo, Okay. porque hay mucha difusión y hay mucha información. Anteriormente había más tabú. Creo que lo que le tienen miedo es a que le diagnostiquen una enfermedad maligna. Pero si no se diagnostica, ¿cómo la tratamos? Entonces, a veces el paciente dice, mira,
yo quiero que me examines, pero que no me hagas el tacto rectal. Entonces, si tú vienes y me traes los exámenes de laboratorio, me traes un eco, me traes una placa, el tacto rectal es muy sencillo. Además, el examen urológico general es palpar el testículo, ver si hay hernia, si hay varicocele, ¿sabes? Si hay hidrocele, que es aumento de líquido en los testículos, ver las características del pene, porque a veces puede tener ese proceso obstructivo porque simplemente tiene un prepucio que no se retrae o está cerrado, ¿sabes? Tiene un anillo fimótico severo que no lo deja orinar, o a veces puede tener un cáncer de pene. ¿Okay? Entonces el paciente me tiene toda esa sintomatología por algo muy sencillo. Ellos siempre piensan, o el hombre, nosotros pensamos que lo que debemos prevenir es el cáncer de próstata, pero simplemente lo que te dije puede ser una infección urinaria, puede ser o un aumento del volumen de la glándula prostática que hace una obstrucción al flujo urinario de salida, y es algo sencillo que lo podemos manejar inicialmente con medicamentos y después posteriormente, si no funciona, con tratamiento quirúrgico. Ahora, doctor, en cuanto a los exámenes, por ejemplo, cuando el hombre se hace el antígeno prostático, ¿qué resultado, cuáles son los resultados que arrojan? Hace días hablamos del caso de la mama y la doctora mencionaba el BIRAT. En el caso del hombre, ¿cómo es? El antígeno prostático, fíjate, el antígeno prostático es un examen en sangre súper sencillo, ¿ok? Que se va a hacer el antígeno prostático total y el antígeno prostático libre. El antígeno prostático total es aquel que se encuentra en sangre unido a proteínas, y el libre es el que se encuentra circulando. Tienen dos valores, ¿sabes? El antígeno prostático total debería ser por debajo de 2, aunque últimamente se está estableciendo que a veces debería estar por debajo de 1 nanogramos de cilitro. Valores altos, ¿ok? No significa necesariamente que tiene cáncer. Por eso es importante la consulta, porque a veces me llega el paciente y ves la relación, que ya te voy a explicar un poco la relación. Ve un antígeno prostático que tiene en 4. Entonces ya llega el paciente preocupado y dice, doctor, ahí dice acudir al urólogo porque tengo cáncer. No necesariamente la elevación del antígeno prostático es sugestivo de cáncer, porque puedes tener patologías benignas de la glándula, como es la hiperplasia por el aumento del tamaño de la glándula, o crecimiento prostático, y puedes tener prostatitis, procesos infecciosos en la próstata que me pueden elevar los niveles del antígeno prostático. Okay. Solamente el tacto nos ayudaría a nosotros a definir, porque si es una prostatitis encontraríamos una próstata blanda, ¿okay? Dolorosa y aumento de la temperatura. Si es un cáncer vamos a encontrar una próstata indurada, pétrea, adherida a planos profundos o multinodular. ¿Okay? Entonces el antígeno prostático, como te dije anteriormente, no es un indicador exclusivo para decir que hay cáncer, simplemente nos va a ayudar o nos va a orientar a ese valor, porque hay pacientes que tienen un proceso infeccioso o inflamatorio, indicamos tratamiento médico y le hacemos un control al mes o a los 3 meses y evaluamos y el antígeno prostático bajó. ¿Okay? Entonces es lo que hay que sembrar en la población venezolana, porque fíjate que diariamente en Venezuela se están falleciendo entre 49 y 50 hombres por cáncer de próstata. Ay, no. Entonces, es más sencillo hacer una prevención, un diagnóstico precoz, acudir al médico. ¿Por qué? Porque él te va a orientar a todos los pasos que debemos seguir en el momento de hacer el diagnóstico. ¿Ok? Ahora en estos momentos se están haciendo también muchas pruebas. Cuando nosotros encontramos un paciente que tiene un antígeno elevado, un tacto anormal, podemos hacer estudios imagenológicos. Está ahorita la resonancia magnética multiparamétrica de próstata, que esta tiene mayor sensibilidad y especificidad para determinar lesiones sospechosas de malignidad antes de ir a una biopsia. ¿Okay? De igual forma, doctor, en los exámenes, el examen clave es el tacto y el antígeno prostático, y el examen físico y hacer un eco. En ese momento, toda consulta urológica siempre está acompañada. El paciente me trae los exámenes de laboratorio, hacemos el examen físico, entre el examen físico hacemos el examen genital, tacto rectal, y siempre en consulta hacemos un ultrasonido abdominopélvico con énfasis renal y vamos a evaluar qué tamaño tiene esa próstata, qué características tiene esa próstata y si esa próstata está haciendo un efecto obstructivo a la vía urinaria de salida. Y además esa cifra de 40, 50 hombres, doctor, y tomando en cuenta que el cáncer de próstata es uno de los tipos de cáncer altamente curables. Es altamente curable. Y es la primera causa de cáncer en Venezuela, en hombres. Entonces, ve la incidencia tan alta que tenemos actualmente y todos los métodos diagnósticos que ocurran. Si el que no quiere ir a la consulta es porque, ¿sabes?, la información no la está aceptando o no la está analizando y no está viendo
su salud en el futuro. Pues. Hay muchos pacientes que simplemente van a la consulta porque su esposa dice, mira, se está parando 6 veces al baño, o el chorro urinario es un chorro interrumpido, o va a orinar y hay un retardo en iniciar la micción, o el paciente va al baño y orina sangre. Entonces, o tienes dolores lumbares, dolores musculares o debilidad, está perdiendo peso. Entonces la esposa ya comienza a decir, mira, no es normal que tengas toda esta sintomatología. Y al no es normal, viene acompañado de su esposo para que su esposo vaya al urólogo. Yo siempre digo, cuando el paciente entra a la consulta con su esposa, es porque la cosa no está bien. ¿Sabes? Cuando él va solo, hay muchos pacientes que ya, mira doctor, me toca el control, voy esta semana. Entonces ya saben. Y ahorita las comunicaciones son súper sencillas porque siempre te preguntan, mira, ¿qué llevo? Entonces tú le indicas, mira, tráete un examen de sangre, tráete un eco, si te quieres hacer un ultrasonido abdominopélvico pélvico, y ahí uno evalúa cómo está el antígeno anterior y las condiciones del examen físico actuales. Pues. Bueno. Y hay muchísimos métodos sencillos que estamos viendo ahorita para resolver la patología prostática, ya sea benigna o maligna, para que el paciente vuelva a encontrar esa salud que todos deseamos. No, estoy aquí hablando con el doctor. Me acaba de mostrar imágenes fuertes, te digo. Yo no me explico cómo una persona puede llegar a ese grado, porque incluso me llama la atención, doctor, de que impacta en la vida sexual masculina también. O sea, ¿hace cuánto que no tiene relaciones sexuales un hombre que llega en esas condiciones, de deplorable su órgano sexual, ¿no? Sí. Bueno, fíjate, lo que estábamos hablando anteriormente, que no solamente el cáncer de próstata existe, hay patologías benignas, que tú ves a un niño pequeño que no se le retrae el prepucio, tiene un pene pequeño, tiene un ligamento que hace una retracción del pene, o simplemente cuando vas a ver la bolsa escrotal, hay un testículo que no descendió, o hay un testículo atrófico o hipotrófico, o hay un testículo que está ausente, o el testículo de repente, que eso es muy común en los adolescentes y en los adultos jóvenes, que aparezca cáncer de testículo. Entonces comienzas a tener un testículo que va aumentando lenta y progresivamente de tamaño, no produce dolor o puede ocasionar dolor asociado a un proceso infeccioso, y lo que vamos a encontrar es un cáncer de testículo. Entonces los cánceres de testículos también son curables cuando se diagnostiquen a tiempo, y son tratables tanto en quimioterapia como cirugía, pero ya cuando están avanzados dan metástasis a todo el retroperitoneo. Entonces, yo hace poco tuve un paciente de 21 años de edad, que es un profesor de deporte, de voleibol, que comenzó con un aumento de volumen en el testículo, lo trataron como una orquipedimitis, pero cuando fuimos a ver, le hicimos una tomografía, ya tenía metástasis pulmonares y tenía metástasis en el retroperitoneo. Él se le hizo una orquidectomía radical y está ahorita en tratamiento de quimioterapia, está respondiendo muy bien, pero después viene otra cirugía. ¿Qué otras cosas podemos ver en los hombres también? Que hay la disfunción eréctil. ¿Sabes? Disfunción eréctil tanto puede tener un problema, que hablamos anteriormente, psicológico, psiquiátrico, psicosomático, que me está afectando mucho la parte de la erección, y eso también influye mucho en la relación de pareja y la relación de él con su esposa. Pues. Otras patologías, infecciones urinarias. ¿Sabes? Simplemente a veces es el prepucio, esa piel que cubre el pene, que no se retraiga de manera satisfactoria, que siempre esté el pene ocluido, entonces me produce procesos infecciosos, inflamatorios, y a veces puede ocasionar un cáncer de pene. El VPH hoy en día es más del 60% de la población venezolana tiene VPH, y a veces hay adultos jóvenes o adolescentes que comienzan su vida sexual muy temprano, adquieren un VPH, no consultan a sus familiares, y esto puede desarrollar un cáncer de pene como lo que te mostré ahorita. Entonces, a veces es el miedo, el temor, o a veces la no capacidad de aceptar que tienes una patología y que esa patología es curable, porque a veces el paciente llega a la consulta, mira doctor, tengo 5 años sin venir a la consulta, y entonces él cree que uno lo va a regañar, pero en ningún momento. Lo que estamos ahí es para ayudarlo siempre y para atender todas esas patologías que pueda presentar. Ahora, doctor, ¿hay una autoexploración que se pueda hacer el hombre a cualquier edad, digamos cuando ya cumple la mayoría de edad? ¿Y cómo son las pesquisas? Mira, el autoexamen es siempre, acuérdate que también el hombre puede tener cáncer de mama. Okay, muy bajo incidencia, pero puede tener cáncer de mama. Lo genital, cuando uno se hace el lavado diario, te vas a bañar, siempre es bueno tocar la consistencia de los testículos, que tiene que tener la consistencia de la punta de la nariz, que sea una consistencia fibroelástica, no puede estar aumentada ni dura como una
pelota de fútbol, ¿ok? Ni como una piedra. Tiene que tener movilidad, hay que ver el tamaño. Pues si tú tienes una bolsa escrotal que está normal y dentro de una semana comienza a aumentar el tamaño y comienza a ponerse roja, ya hay que consultar. Okay. Igual las hernias. Nosotros somos expertos, los urólogos, en diagnosticar hernias, porque cuando examinamos la esfera urogenital, diagnosticamos hernias. Lo que hablabas de las pesquisas, las pesquisas están ahorita que siempre se deben realizar, y nosotros en Clínica Ávila estamos haciendo las pesquisas. La semana pasada, el día sábado, hicimos unas pesquisas a 120 hombres, donde se les hizo un examen urológico completo, se le hizo el tacto rectal, se le tomó antígeno prostático, y esos pacientes quedaron en una base de datos con el antígeno prostático, el examen que hicimos, y entonces, ¿qué se va a hacer ahí? Vamos a hacer el diagnóstico de qué pacientes tienen sospecha de algún cáncer por el examen físico y por el antígeno prostático, y después les vamos a hacer el seguimiento. Estas pesquisas en la Clínica Ávila fueron totalmente gratis y estuvimos involucrados todos los urólogos de la clínica y el personal médico administrativo para que se llevaran de una manera satisfactoria, fluida y sencilla, pues. Entonces, las pesquisas son muy importantes. Lo debes hacer, lo vamos a hacer ahorita de ahora en adelante, todos los años en el mes de noviembre. Bueno, fíjense que en esta jornada entregaron estas botellitas de agua con mensajes importantes. A partir de los 45, protégete. Ahora, doctor, ¿por qué a partir de los 45? Porque acuérdate que a partir de los 45 comienzan a aparecer ya patologías dentro de la glándula prostática. Hay una cosa importante que es la testosterona. Nosotros a partir de los 45 años de edad, la testosterona comienza a descender un poco, y entonces la glándula prostática, con esa deficiencia de testosterona, ella cree que aumentando su tamaño, ocurre dentro de la glándula lo que se llama una hiperplasia y una hipertrofia, va a captar más testosterona. Entonces, en ese aumento de volumen, a veces disminuye el flujo sanguíneo, y la multiplicación celular, que son las mitosis, a veces puede ocurrir en una de esas mitosis acelerada, una mitosis atípica o una célula que no se parece en nada a la célula que le dio origen. Entonces comienza a aparecer el cáncer. ¿Okay? Se habla también que si tú tienes antecedentes de tu papá, tu abuelo, con cáncer de próstata, las pesquisas se deberían hacer a partir de los 40 años, por lo menos el antígeno prostático, porque tienes incidencia de desarrollar cáncer de próstata. Dice, el 90% es asintomático. No esperes a sentir algo. Revisa tu salud. Es asintomático, sí, doctor, el 90%. Por eso hay que hacerse el examen. Y en el caso de BPH que me mostró ahorita... Bueno, el BPH, fíjate, el BPH no es sintomático porque no te va a dar una clínica, sino más bien vas a tener el efecto o las lesiones en el pene, pues. ¿Sabes? Pueden tener las lesiones en el cuerpo del pene. Y cuando no aparecen lesiones, ¿cómo el hombre puede saber si tiene algún tipo de BPH? Bueno, se hace una tipificación, se hacen unas muestras, se hace un raspado a nivel del surco balano prepucial o de la misma uretra, y se toman unas muestras y se hace una tipificación para determinar si ese paciente tiene virus o no tiene virus. ¿Okay? ¿Y eso se hace siempre, regularmente? Bueno, a la mayoría de los pacientes que acuden a consulta es porque la esposa, la pareja, le hicieron la citología y salen células coilocíticas o tiene BPH. Entonces, hay que ver quién fue el transmisor, pues, porque el virus del BPH puede quedar mucho tiempo sin ser activo. Nosotros los hombres, para poder transmitir el virus del BPH, tenemos que tener el condiloma, ¿sabes? Que es la verruguita que se erosiona, y acuérdate que eso es un virus epitelial, se erosiona y a través de la sangre se adhiere a las paredes de la base, donde tenga paredes de la vagina, paredes del ano, la boca, el esófago, ¿sabes? Y en las mujeres puede desarrollar alta incidencia de cáncer de cuello uterino. Entonces, es muy importante diagnosticar. Nosotros simplemente tú lo vas a observar porque ves una verruga o una lesión irregular en la superficie del pene, en la piel, que no estaba, pues. Bien. Aquí tiene una pregunta. ¿Hacer dieta intermitente y afaptógenos puede ayudarte a que las células de cáncer se reproduzcan? No. Es importante la dieta, pues. O sea, siempre hay que hacer dieta, hay que hacer ejercicio, porque estos son factores que ayudan a mantener la salud integral. Por favor, Yeru, pregúntale al doctor qué remedio natural es más efectivo para la hiperplasia, me imagino, de próstata, o disminuir el tamaño de la próstata. Bueno, gracias. ahorita está en boga todas las fitoterapias, pues entre una de las principales fitoterapias están las semillas de calabaza.
Las semillas de calabaza hay varios estudios donde se determina un poco que tiene factores que producen desinflamación de la glándula prostática y evitan el crecimiento. Entonces son semillas, la verde, te puedes comer una cucharadita en la mañana, media y en la noche, y ha disminuido un poco esa molestia de la glándula prostática. Okay. Pero eso no es todos los días. Es como... Sí, todos los días. Todos los días tranquilamente se la puede consumir. Buenos días, mi esposo tiene 55 años, presenta cáncer de próstata nivel con metástasis, está recibiendo terapia de hormona y quimioterapia con docetaxel. Ya lleva 2 años de tratamiento de hormona y del ciclo del 6 quimio va a la 4ª. Luego de esto, ¿qué puede recibir? Mil gracias. Bueno, fíjate, ese es un paciente joven. Acuérdate que los pacientes jóvenes, el cáncer de próstata es más agresivo por los niveles de testosterona, que es lo que busca el bloqueo hormonal. El bloqueo hormonal lo que busca es disminuir los niveles de testosterona en el organismo, que es con lo principal que se va a alimentar el cáncer. Pero este paciente ya está recibiendo docetaxel, quiere decir que ya es un cáncer hormonorefractario, ¿sabes? Ya se hizo refractario al bloqueo hormonal. Él tiene que seguir con su quimioterapia. Hay otras terapias que pueden ayudar, que es disminuir el volumen de la glándula prostática, hacer una tunelización, una resección para bajar la cantidad de tumor que está en la próstata, que no siga mandando metástasis, y evaluar el número de metástasis que tenga, porque si son localizadas y producen mucha sintomatología, se le puede dar radioterapia conformada a esas lesiones para disminuir la clínica. Ahora estoy con el doctor Germán Cruz, él es cirujano urólogo, especialista en cirugía de mínima invasión, es jefe del servicio de urología del Hospital Universitario de Caracas y es profesor de la UCB. También está en la clínica El Ávila. @urodoc.be es su cuenta y @clínica_El Ávila. Bienvenido, doctor. Buenos días, muchas gracias, Yerugui, por la invitación. Y bueno, agradecemos por supuesto a Globovisión y por estos programas que hacen para concientizar a la población y hacer que conozcan de esta patología en general. Hoy en este mes, sobre todo la salud masculina, el cáncer de próstata, como ya hablabas con Carlos. Pero es muy importante hacer esta difusión de la información que nosotros como médicos y ustedes como periodistas, pues es una función súper importante para la sociedad. Bien, doctor, usted es especialista en cirugía de mínima invasión o mínimamente invasiva. Cuando hay un cáncer, digamos que está temprano, ¿qué es lo que se hace? ¿Cuál es la cirugía comúnmente el protocolo? Bueno, el cáncer de próstata, hablando específicamente del cáncer de próstata, tiene muchas opciones de tratamiento, ¿sí? Incluso hay opciones de solo observar al paciente, incluso podríamos no operarlo cuando lo diagnosticamos en forma precoz o temprana y está en estadios muy bajos, podríamos no hacerle nada al paciente incluso, solo hacer una observación vigilada, se llama, con controles seriados cada 6 meses o una vez al año. Y si la enfermedad avanza, pues ahí sí procedemos a hacer procedimientos más agresivos, como la cirugía, entre otras cosas. Hoy en día, para el cáncer de próstata, incluso existen opciones mínimamente invasivas, como por ejemplo las terapias focales o localizadas solo al área enferma. Por supuesto, son pacientes muy seleccionados, en los cuales tenemos que hacer un diagnóstico muy específico de cuál es la zona específica de la próstata que está enferma para ofrecer este tipo de tratamientos. Cuando estos pacientes no califican para estos tratamientos focalizados, pues hacemos cirugía. La cirugía en el cáncer de próstata es la prostatectomía radical. Esta cirugía puede ser por varias vías. Está la vía convencional, que es la cirugía abierta, que es la cirugía que se ha hecho toda la vida, muy efectiva para estos casos, pero bueno, con el avance de la tecnología tenemos cirugía laparoscópica y cirugía robótica o laparoscópica asistida por robot. Por supuesto, estas tecnologías nos benefician en el sentido de que nos magnifican los tejidos y podemos hacer cirugías más precisas, preservando funciones que son muy importantes para el hombre, como por ejemplo la parte sexual, las erecciones. Con la cirugía laparoscópica y robótica se nos permite, al magnificar los tejidos, poder diferenciar la parte neurovascular, separarla y dejarla intacta en el paciente. Entonces curamos el cáncer
y dejamos un beneficio que es la parte funcional al paciente, tanto la parte eréctil como la parte de continencia. Bien, tiene algunas preguntas, doctor. ¿Es cierto que ya el tacto rectal no es utilizado, más bien es contraproducente? Bueno, eso es algo que está ahorita en discusión, no acá a nivel mundial, en los congresos incluso hay charlas sobre eso. Yo creo que cada paciente es individual, ¿sí? Hay pacientes en los que el tacto sería indispensable y hay pacientes en los que no. Probablemente muchos me vayan a criticar. La escuela tradicional urológica hasta hoy en día habla de que el tacto es obligatorio en cada consulta, pero hay otras herramientas, ¿sí? Si un paciente nos va con un antígeno elevado, con sospechas de alguna lesión, ese paciente debe ir hoy en día a un estudio más avanzado, que es una resonancia magnética nuclear multiparamétrica de próstata, así se llama este estudio. Este estudio nos va a dar una imagen muy profunda y específica de la próstata y nos va a decir si hay un área sospechosa que debamos biopsiar. Entonces, la discusión que se establece es, mi dedo haciendo el tacto en realidad va a superar alguno de estos estudios. No lo va a superar. Ahora, en pacientes que tengan un antígeno normal, pero síntomas de otro tipo, bueno, pues el tacto sí estaría indicado. Entonces, muy probablemente todavía el ir a la consulta urológica va a pasar por un tacto rectal. Pero yo creo que a la vuelta de pocos años se va a ir eliminando esta parte del examen físico. Ahora, contraproducente no es. Sería contraproducente en caso de que el paciente tenga una prostatitis aguda, que es un proceso infeccioso agudo de la próstata, que el paciente tenga fiebre, dolor importante a nivel pélvico. El hecho de hacer un tacto sí podría estimular que esos gérmenes que están ahí localizados migren al torrente sanguíneo y el paciente pueda hacer fiebre y sepsis por un tacto efusivo, vamos a decirlo así. Entonces, en ese caso sí sería contraproducente, pero como parte normal del examen físico, no, es un procedimiento súper rápido además y no doloroso. Pero importante lo que menciona, doctor. ¿Qué pudiera hacer si sale un grano duro y ha crecido en tiempo en un testículo? Bueno, el primer diagnóstico que uno establece cuando examinas a un paciente y este testículo está indurado, está pétreo, vamos a decirlo así, uno inmediatamente piensa en cáncer de testículo. ¿Okay? Por eso la recomendación del autoexamen periódicamente de los testículos. Por supuesto, si este grano, como comenta el paciente, o esta induración en el testículo, al evaluarlo está presente, pues debemos realizar un ultrasonido testicular, un eco testicular, para ver si hay algunas otras manifestaciones en el testículo y además debemos hacer unos exámenes de sangre pertinentes para establecer un posible diagnóstico. De existir esta lesión, bueno, pues el tratamiento que se hace en estos casos se llama orquidectomía, que es extirpar ese testículo. Y otra de las cosas importantes en el cáncer de testículo, hablando de esto, es que es una patología, una enfermedad, un cáncer curable, ¿okay? Al igual que el cáncer de próstata, siempre y cuando lo diagnostiquemos a tiempo. Vamos con esta pregunta de Ramfi, dice: tengo 66 años, tengo aparentemente problemas de la próstata porque orino muchas veces de noche, aunque tengo el antígeno total en 0.42 y el libre en 0.08 y la relación PSA libre total es de 19.05. Tomo tansulosina. ¿Qué me recomienda? El orinar mucho es incómodo. Claro, señor Ramfi, muy probablemente pues el problema que tenga es un crecimiento prostático benigno, porque los valores del antígeno están completamente normales y la próstata sea lo suficientemente grande como para que no pueda orinar bien. Lo más seguro es que esa vejiga no se esté vaciando por completo y eso hace que se llene más rápido de lo normal y por eso se tenga que parar continuamente en la noche.
lo más seguro es que el tratamiento que le están dando ya no es efectivo, porque eso puede pasar, y ya debería pasar a otra etapa, que es el tratamiento quirúrgico. Existen muchas opciones para hacer el tratamiento quirúrgico en crecimiento prostático benigno. Una de ellas, que es la más moderna y que la realizamos tanto en la Clínica del Ávila y yo la realizo en el Hospital Universitario de Caracas, es la enucleación endoscópica de la próstata con láser. Es una cirugía que no lleva incisiones, se hace a través de la uretra y tiene muchas ventajas, como por ejemplo que el paciente no sangra, es una cirugía que prácticamente el paciente no tiene sangrado, y el paciente al otro día se da de alta e incluso la sonda se la podemos retirar a las 24 horas, máximo 48 horas, y pues eso le va a eliminar el problema que tiene. Por supuesto, lo ideal es evaluarlo en la consulta. Le pongo a la orden o la Clínica del Ávila o el Hospital Universitario de Caracas para que acuda y por allá lo podemos ayudar. Ay, perfecto. ¿Y cuánto dura esa cirugía, doctor? La cirugía es una cirugía que se hace en hora y media, más o menos. Todo va a depender, por supuesto, del tamaño de la próstata, pero en conjunto más o menos entre 1 hora y media y 2 horas, con las grandes ventajas, como les dije, de que no lleva incisiones y el paciente al otro día se puede ir a su casa. Sin su sonda. Sin sonda incluso. Fíjese que aquí me llama la atención. Él dice que el total es de 19.05 y aquí hay alguien que dice que tiene el totalmente y libre en 24.78. Ese es otro completamente opuesto a ese contexto de ese paciente que tiene 24. Un antígeno por encima de 10 ya es una indicación de biopsia de próstata. Hoy en día, como les comentaba, la resonancia magnética es el estudio ideal antes de hacer una biopsia. Hay pacientes que por condiciones económicas no la pueden hacer, entonces si tiene el antígeno más de 10, lo ideal es hacer una biopsia, por supuesto, previa evaluación en la consulta. Los antígenos, es importante que el paciente sepa, el antígeno no es cáncer específico, el antígeno elevado es próstata específico. O sea, podemos tener un antígeno prostático total elevado por una próstata grande, por un proceso infeccioso o inflamatorio en la próstata, se aumenta también después de manipulación de la vía urinaria o por el cáncer. Entonces es importante que el paciente acuda a la consulta para determinar cuál es la causa de ese aumento. Bien, aquí dice, mi esposo tiene nódulo en la próstata con control de resonancia magnética multiparamétrica y antígeno desde hace 3 años, pero quiere saber si se debe operar. Él tiene 59 años. Bueno, si tiene un nódulo, hay que ver cuál es la clasificación que le dieron en ese estudio. El estudio se clasifica en PIRATS, se llama, va de 1 a 5. Si tiene un nódulo ya evaluado en esa resonancia, ese paciente debió de haber ido a biopsia, me imagino que ya le hicieron una biopsia. De no ser así, pues lo ideal sería hacer una biopsia prostática. Si hubiese una lesión maligna, por supuesto, hay que evaluar las diferentes opciones, pero la cirugía es una de ellas. Buenos días, tengo 53 años, soy un hombre sano, ¿cómo debo evitar un cáncer de próstata? Gracias. Bueno, hasta el día de hoy no hay nada específico para evitar un cáncer de próstata. Se habla de, está en la literatura, algún tipo de dieta que pudiera tener algún grado de beneficio, pero no hay nada estipulado. Lo mejor que hay es la evaluación temprana. O sea, si quiere tener algún beneficio en cuanto si va a presentar o no un cáncer de próstata, lo ideal es diagnosticarlo precozmente para poder tener una curación. Buen día, ¿qué tan efectiva es la radioterapia en cáncer de próstata? Bueno, una de las opciones de tratamiento en el cáncer de próstata localizado en etapas tempranas es la radioterapia con visión curativa, ¿ok? La radioterapia, lo que pasa es que tampoco es inocua, tiene efectos secundarios que pueden pasar, pero una de las opciones de tratamiento es la radioterapia con opción curativa en etapas precoces. En etapas intermedias o en pacientes que no tengan opciones quirúrgicas, la opción principal es la radioterapia, y en los pacientes con metástasis, una de las opciones para disminuir el dolor
en las lesiones óseas es la radioterapia enfocada al hueso, pero son 3 tipos de visiones diferentes y opciones diferentes de radioterapia según la etapa del cáncer. Tengo 65 años y mi resultado fue hiperplasia grado 2. ¿Es la misma persona? Dice, ¿qué tan grave es? Bueno, no es el que sea grado 1, grado 2 o grado 3, no le va a dar la gravedad, sino los síntomas que tenga el paciente. Hay pacientes que tienen próstatas pequeñas, grado 1, y tienen síntomas muy importantes que afectan su calidad de vida. Entonces, en base a cuánta afectación tenga el paciente de su calidad de vida, es que podemos decir qué gravedad va a tener, ¿no? El crecimiento benigno podría ser grave si llega a tener las complicaciones que puede tener un crecimiento prostático benigno de próstata. Estas complicaciones pasan por, incluso pueden llegar a insuficiencia renal, que el paciente por aumento de la presión de la orina en la vejiga, que no puede ser expulsada al exterior, esa presión se repercute en los riñones y pudiera llevar a una insuficiencia renal. Es como lo más grave de las complicaciones en un crecimiento prostático. El crecimiento prostático grado 2 es el intermedio que pudiera mejorar con tratamiento médico. Dice, alguien preguntaba hace rato que si puede tener relaciones sexuales aun cuando tiene cáncer de próstata, pero si se siente bien. Sí, claro, por supuesto. O sea, mientras el paciente tenga sus erecciones normales, no habría por qué no tener la actividad sexual. Es importante destacar que en el tratamiento del cáncer de próstata, en todas sus opciones, una de las posibles complicaciones que puede haber o efectos secundarios es que el paciente no tenga erecciones después. Por supuesto, va a depender del tipo de tratamiento que se haga y qué tan precozmente se haga el diagnóstico. Insisto en esto, en que el tener un diagnóstico precoz siempre va a tener beneficios, incluso desde el punto de vista sexual. Porque si hacemos un diagnóstico precoz en etapas tempranas, podemos preservar los nervios de la erección en el momento de la cirugía y este paciente poder tener una vida sexual normal. Aquí la última pregunta. Me operaron de próstata hace 10 años debido a que la tenía muy grande. Me realizaron todos los exámenes y no era cáncer. Estoy orinando de 2 a 4 veces en la noche. Tengo 72 años. No estoy tomando suficiente agua diariamente. ¿Qué me recomienda hacer? Bueno, lo primero es ir a la consulta, por supuesto. El crecimiento prostático benigno es una cirugía en la que no se elimina toda la próstata. Va a quedar lo que llamamos nosotros la concha, que es la cápsula, ¿ok? A raíz de esta cápsula puede volver a crecer el adenoma o la próstata, el tejido prostático, y volver a causar los síntomas, sobre todo ya después de 10 años. Ese es el punto de corte en las cirugías convencionales que se hacían hace 10 años. Ya este paciente pudiera que esté teniendo de nuevo un crecimiento prostático. Otro de los beneficios que tenemos con la cirugía que te comento del láser, con la enucleación, es que estos beneficios ya vemos que duran hasta 15 años o más, porque se extirpa una gran cantidad de tejido, a diferencia de con las cirugías convencionales. Bien.